¿quiénes nos gobernaron cuando llegaron los españoles? A ver, Camila. Los españoles. Ah, los españoles. Los virreyes. Ah, muy bien, los virreyes, pues prácticamente aquí cuando tomaron prisionero a Atahualpa y lo mataron, ¿ya? Aquí nos llegan a gobernar los virreyes. ¿Y de dónde eran estos virreyes? Diego, ¿de dónde eran estos virreyes? De España. Ah, de España, muy bien. Pero ¿y Claro, el rey? porque España es. Claro, ¿no? Muy bien. El rey se quedó en su país, que era España. Desde ahí mandó a un encargado a gobernar nuestro territorio que venía a ser el Tahuantinsuyo, ¿no? Y este era llamado el virrey. Vamos a ver a continuación qué es lo que pasó, ¿ok? Todos prestenme atención. Brazos hacia arriba. 1. No veo sus bracitos, chicos. ¿Dónde están sus brazos? Muy bien. Estírenlo, por favor. Bien arriba. 2. Brazos al frente. 2. Bien estiraditos sus brazos, chicos. Muy bien. 3. Brazos a los costados. Ahí, estírense ahora. Como los gatos. ¿Cómo se Y estiran los 4, algo así. gatos? Todavía no. Sí. Aquí, a ver, estírate, estírate. Kiarita, Ricardo, estírense. Creo que Vamos. 4 es esto y 5 es esto. Y finalmente cruzamos nuestros bracitos, ¿ok? Ok. Bien, presten atención y vamos a ver a continuación qué es lo que hicieron los españoles cuando ya vivieron en nuestro territorio, ¿ok? Ustedes me avisan cuando miran la pantalla, por favor. ¿Sí? Ahora sí lo pueden ver. Ok. Presten todos atención para que vean qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucedió cuando llegó a morir el Inca Atahualpa? Nos sigue contando la historia del Perú y hoy conoceremos el virreinato en el Perú. Así que pongamos mucha atención. Observen el virreinato en el Perú. Cuando llegaron los españoles y sometieron al pueblo inca, sucedieron muchos abusos y muertes. Entonces, los reyes de España, preocupados por el poder de los conquistadores, implantaron en 1543 el virreinato en el Perú. Así los españoles serían los únicos que gobernarían. Y ahora fíjense qué es lo que pasa. Ya, vamos a ver a continuación. Como el rey de España no podía estar en el Perú, envió a su representante llamado virrey. Ahí lo vemos. El virreinato del Perú llegó a ser el más importante de América por la gran población y por sus riquezas extraídas de las minas. Ahí podemos observar el representante del rey, que era el virrey, y el trabajo forzado que realizaban los incas en las minas. Una vez implantado el virreinato, duró aproximadamente 300 años. La ciudad más importante del Perú ya no era el Cusco, ahora la capital del virreinato era la ciudad de Lima. El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela y el último virrey que gobernó el Perú fue José de la Serna. En la época del virreinato, se implantó el idioma español y la religión católica. Todos los indígenas estaban obligados a aprenderla. La principal actividad económica era la extracción del oro, plata y cobre de las minas que los indígenas trabajaban duramente y que eran enviadas al rey de España. España se iba haciendo cada vez más rico. No solo trabajaban en las minas, sino también en los campos. Eran maltratados y explotados.
porque tenían que pagar impuestos. En la época del virreinato, muchos indígenas murieron y la población inca disminuyó por todos los abusos de los españoles. En esta época los españoles trajeron muchas cosas nuevas a nuestras tierras. Trajeron alimentos, animales, pero también ellos se llevaron muchos de nuestros productos a Europa. Ahí observamos algunos animales y frutas que los españoles trajeron al Perú. Entre los objetos que trajeron los españoles fueron el arado, la imprenta, la carreta, la brújula, el papel, con la escritura, pero también mano de obra de negros esclavos. Ellos vinieron a trabajar tan duro como los incas. Finalmente observaremos la estructura social del virreinato. Miren, por encima siempre estaban los españoles, los criollos y mestizos. Más abajo se encontraban los indios, así nos llamaban, que era el pueblo inca. Y muy abajo, los negros y mulatos. Así se vivió en el virreinato. Los que más sufrían, los indios, negros y mulatos. Bueno, esta fue la historia del virreinato del Perú. Te invito a seguir conociendo cómo fue la independencia del Perú. Nos vemos. Chao. Ok, bien. Ustedes han podido observar aquí, chicos, lo siguiente. A ver, aquí un momentito. Lista, galería. Ahí está. Bien. A ver, vamos a comentar con respecto, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado cuando llegaron, pues, los españoles a nuestro territorio? A ver, Luana, te escuchamos, mi amor. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué cambios hubo en el imperio de los incas a la llegada de los españoles? Trajeron algunas cosas. Ya, muy bien. Como por ejemplo, ¿qué cosas trajeron, Luana, los españoles a nuestro territorio? La brújula, Ya. la A ver, solamente trajeron la brújula. rueda. La rueda, muy bien. Ok. Miren, aquí Luanita nos dice, ¿no? Cuando visita los españoles llegaron, ellos trajeron muchas cosas. Trajeron animales y también objetos. A ver, Kiara, te escuchamos. Mis también trajeron la iglesia y el idioma español. Ah, trajeron la religión católica. Por ende, hasta hoy en día nosotros, muchos de nosotros somos católicos. Implantaron, ¿no? La religión. Sin dejar de lado también, ¿no? Trajeron, a ver, Camila, te escuchamos. Ya mis trajeron algunos animales como el caballo, la vaca, la gallina. Y el cerdo. Sí, mis del cerdo. Y también trajeron algunos alimentos como la uva, la caña. Y ellos se llevaron como la papa, Ah, muy el bien. maíz, algunos alimentos que vieron que eran muy, muy nutritivos. Ajá. Y hacían trabajar. A nosotros nos llamaban... A ver cómo indios. Nos llamaban indios. Y trajeron algunos negros que trabajaban más. Ah, muy bien, Camilita, gracias. Miren, vamos a hablar primero de las cosas que los españoles trajeron. Trajeron animales y algunos productos comestibles. Trajeron al caballo, a la vaca, al cerdo y a la gallina, sin dejar de lado también algunos vegetales como la caña de azúcar, la manzana, la naranja, ¿no? Entre otros elementos. Pero así también como trajeron estos productos, también los españoles se llevaron nuestros productos hacia su país, ¿ya?
A la vez trajeron otros objetos que lo mencionaba aquí Luanita Miss. Aquí los españoles no solamente trajeron solamente animales y frutos, sino que también ellos trajeron uno de ellos la brújula. Muy bien. Y Miss, ¿por qué la brújula? ¿En qué nos servían? Recuerden que la brújula nos sirve para poder orientarnos, ¿no? Dónde se encuentra el norte, el sur, ya que ellos viajaban muchos porque nuestro territorio del imperio del Tahuantinsuyo fue muy extenso. La población era muchísima. Aparte de ello, también un momento, Samantha, aparte de traer la brújula, también trajeron el arado. El arado era una herramienta de trabajo, ¿no? Donde se acuerdan ustedes que los incas utilizaban el chaquitaclia, ¿no? Para poder remover el suelo. Aquí fue cambiado con otro más, una técnica mucho más rápido para que ellos puedan cultivar, que era el arado, ¿no? Que se utilizaba a la vaca, ¿no? Para que puedan remover, ¿cierto? La tierra y de esta manera pudieran cultivar. ¿Ya? Trajeron también, aparte de ello, como Camila lo mencionó, a los negros. Mis, ¿de dónde trajeron los españoles a los negros? Como los españoles habían invadido muchos territorios, no solamente el territorio del Tahuantinsuyo, sino invadieron otros países, ¿no? Como por ejemplo parte de Chile, Bolivia, Ecuador, nuestros países vecinos. Y también África. Y es de África de donde trajeron a los negros, ¿no? Donde los trajeron a nuestro territorio y los obligaron a trabajar aquí en nuestro territorio. Ay, mis, qué crueles han sido los españoles. Bien, vamos a ver aquí, aparte de ello, cómo fue la manera de gobernar, ¿no? Se dice que a raíz de que el rey de España no podía estar en el Perú, porque él tenía que estar en su país, envió a un representante llamado el virrey. A partir de que los españoles, chicos, estuvieron en nuestro territorio, la autoridad máxima ya no era el Inca, sino venía a ser aquí y el virrey. ¿Cuántos virreyes gobernaron durante el periodo que ellos estuvieron aquí? A ver quién recuerda. Estéfano. Le iba a decir que iba a ir al baño, me estoy aguantando. Ok, ya puedes ir. A ver, Damar, ¿te escuchó? Visita, te iba a decir que a nosotros nos decían inca y mulatos, negros y mulatos. Okay. A nosotros, Damar, nos decían incas, ¿ya? Nos decían incas. Y a los negros, que estaban conformados por los negros y los mulatos. Mulatos vienen a ser los hijos del negro, ¿no? Que se habían casado con los incas. El hijo de ellos venían a ser ya los mulatos y que eran sirvientes de los españoles. A ver, Camila, ¿cuántos virreyes gobernaron por cuánto tiempo? No dijo en el video mismo, no me acuerdo muy bien, pero le quería decir la pirámide. Primero estaban los españoles, luego estaban los mestizos. Los mestizos y criollos, ya. Los mestizos y criollos, luego estábamos nosotros como nos llamaban indios, y finalmente estaban los negros. Los negros, correcto. Ya era, mira, ya había cambiado. Iyari, te estás desconcentrando, Iyari. Necesito que te concentres, sí. Deja de hacer eso, Iyari, si me escuchas, y préstame atención, ¿ya? No te distraigas, hija. Bien, les decía entonces que los españoles tuvieron una jerarquía que lo modificaron, porque antes de que ellos llegaran, antes era pues, ¿no? El Inca, la realeza, la nobleza de sangre, la nobleza de privilegio, y los del pueblo, que eran los Hatunrunas, los Mitimais y los Yanaconas, ¿verdad? Pero eso se cambió. Como ya no nos gobernaban los incas, los españoles trajeron una nueva forma de organización social. Y aquí la autoridad máxima era el virrey. Después del virrey estaban los criollos, ¿ya? Luego estaba el inca y finalmente los negros, que igualmente que los incas trabajaban arduamente, duramente, ¿ya? Y que los españoles abusaban de ellos. Se dice, chicos, que en nuestro territorio, en el tiempo que los españoles se quedaron aquí, gobernaron 40 virreyes. ¡Wow! Miss, ¿quiere decir que estuvieron muchísimos años? Sí, estuvieron muchísimos años. Y el primer virrey, ¿no? Se llamaba
en este caso, Blasco de Núñez, ¿ya? Él fue el primer virrey, Blasco de Núñez de Vela. Y el último virrey fue José de la Serna. Mis, entonces en total fueron 40, recuerden ello, ¿ok? Muy bien. Otro dato importante también con respecto a esto, chicos, es de que los españoles implantaron el idioma español, obligaron a todos los indios, a todos los incas a aprender la religión, aprender el idioma español. Es por eso que nosotros dejamos de hablar el quechua y hablamos pues el castellano. Prácticamente todos tenían que aprenderse a las malas, ¿no? Muy bien. No solamente eso, sino también implantaron la religión católica. Todos los indígenas estaban obligados en este caso, a adorar a su Dios que ellos implantaron en aquellos años, ¿ya? Ahora, vamos a ver que cuando los españoles ya establecieron todo lo que les acabo de mencionar, se dedicaron a la actividad principal económica, que fue la extracción del oro, la plata y el cobre, que a los mismos indígenas los hacían trabajar muy duro. Y mis, ¿por qué? A ver, Iyari nos va a contar. A ver, Iyari, si nos escuchas, ahí está Iyari, que nos está escuchando. ¿Qué hacían con estos minerales que sacaban de nuestros territorios, Iyari? Los vendían. ¿A dónde? ¿A quiénes los vendían, Iyari? A otros países. ¿Ves? Te das cuenta que no estás atenta, Iyari. Ya, préstame atención, Iyari, te voy a pedir que te concentres, hija. Samantha, te escucho. Mi internet está mal, todos se han quedado congelados. Uy, mi amor. Bueno, ya espera un ratito a que se active, ¿ok? Muy bien. Samantha, ¿te escuchamos? Visita los llevaba al ¿cómo le llaman? Al país de los españoles, no me acuerdo el nombre, cómo lo llamaba. España, claro. España. Muy bien, Samantha, muy bien, mi amor. Mira, Iyari, no te atenta, mi amor. Los españoles, ¿no? Hicieron trabajar a los indígenas, prácticamente extraían estos metales, ¿no? Como el oro, la plata y el cobre. Y estos los hacían trabajar duramente y estos minerales eran llevados a su país, que es España, ¿no? Y obviamente España ya se encargaba pues de vender a otros países. ¿Ok, Iyari? ¿Ya? Muy bien. Después de esto, mi cita, prácticamente los españoles no solamente se aprovecharon de nuestras minas, sino que también a los indígenas los hacían trabajar en los campos, en la agricultura, pues, eran explotados. Y aparte de ello, y fíjense, lo peor del colmo de los colmos, que tenían que pagar impuestos. O sea, aparte de trabajar, que ni siquiera los pagaban, no tenían un buen sueldo los indígenas, les hacían pagar impuestos. Prácticamente éramos nosotros humillados por parte de los españoles. ¿Ok? Ahora, en la época del virreinato, muchos indígenas, chicos, murieron y la población inca disminuyó por todos los abusos de los españoles. Entonces, yo les había comentado, ¿no? Chicos, en el imperio del Tahuantinsuyo fueron muchos, pero con el abuso y la explotación que hicieron los españoles, muchos de ellos llegaron a morir y ya éramos cada vez menos. Samantha. Necesito una pregunta. Te escucho, mi amor. ¿Qué hacían con las chicas? ¿Qué hacían con las mujeres? Mira, no solamente los varones trabajaban, sino que también las mujeres. Ellas también se dedicaban no tanto a la minería, pero sí a la agricultura y a la ganadería. También ellas tenían que trabajar, ¿ya? No es que ellas estaban descansando, no, todos, ¿ya? Muy bien. Ahora, y ustedes me mencionaron, ¿no? En esta época de los españoles trajeron muchas cosas nuevas a nuestras tierras. Trajeron los alimentos y los animales, pero a la vez también ellos se llevaron muchos de nuestros productos a su país, que era España, ¿ya? Entre los productos ustedes ya lo mencionaron, mis trajeron la uva, la caña de azúcar, la naranja, la manzana, entre otros. Y los animales que ellos
trajeron. Hasta hoy en día nosotros también nos dedicamos a la crianza de estos animales que viene a ser la vaca, el caballo, el chancho y el pollo. O la gallina, ¿no? Pero a la vez también nos trajeron objetos, como ya lo mencionaron ustedes, la brújula, el arado, el papel con la escritura, pero también la mano de obra de los esclavos, ¿no? Imagínense, prácticamente abusaron muchísimo de los indígenas y ellos eran pues beneficiados, ¿no? Los hacían trabajar a malas, a maltratos, ¿no? Sin tener piedad de ellos y todo el dinero, pues ellos como ya conocían el dinero, porque todavía nosotros no conocíamos, y ya pues se adineraban a costillas de los indígenas. Camila. Me hice una pregunta, ¿qué hacían los niños? ¿También ayudaban? Ah, claro que sí, no solamente, y como les decía, solamente los hombres, no, hombres y mujeres y niños, todos tenían que cumplir un trabajo ahí, ¿ya? Ok. Samantha, Misita, ¿pero qué cosas hacían los niños? como por ejemplo ayudar cuando ya tenían una mayoría de edad, obviamente cuando eran pequeñitos no tienen la fuerza suficiente, pero cuando ya tenían una edad suficiente de poder, sobre todo con la fuerza que tenían, ¿no? Ya ayudaban a los papás tanto en la agricultura y en la minería. Los varoncitos, ¿no? Que eran llevados ahí para que también pues trabajen. O sea, quiere decir que, o sea, los españoles no tuvieron piedad de los niños, no. Hasta una cierta edad estaban con los papás, pero de ahí también tenían que trabajar. Muy bien. Damar, ¿querías decir algo más, mi amor? ¿Alguna pregunta? Se me ha olvidado bajar mi manito. Ok, muy bien, mi amor. Bien, pregúntenme, ¿qué otra duda más tienen? Está claro. Yo también tenía una pregunta hace tiempo. Y luego de lo que los españoles nos invadieron, ¿cómo nos libramos? Ah, eso vamos a ver en nuestra siguiente clase, Camila. ¿Ya? Ahora estamos viendo, por ejemplo, cómo llegaron los españoles y qué hicieron con nosotros. Ya vemos aquí mismo, nos han maltratado, los hicieron trabajar a los indígenas, ellos se llevaban nuestras riquezas. Ah, y como ustedes decían, con respecto a su organización social, recuerden que el que tenía la autoridad máxima entre todo en la población ya no era ya el Tahuantinsuyo, sino era el virreinato en el Perú. Y aquí la autoridad máxima era el español, pues, prácticamente el virrey. De ahí estaba la clase media, que estaba conformado por los criollos y mestizos. ¿Y quiénes eran los criollos y los mestizos? Los criollos prácticamente eran hijos de papás españoles con mamás indígenas, con indígenas, pues. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando los españoles se establecieron en nuestro territorio, probablemente pues se enamoraron de las incas, ¿no? Y se casaron. Y el hijo de ellos dos venían a ser aquí pues prácticamente los criollos y los mestizos, ¿no? Y que también pertenecían a la clase media, ¿ok? Y de ahí estaban los indios, ¿no? Que éramos nosotros. Y de ahí estaba esta otra, el final, prácticamente los esclavos, ¿no? Que eran traídos de otros lugares, principalmente de África, que estaban conformados por los negros y los mulatos. Y me dice, ¿y quiénes son los negros? ¿No? Son de descendencia africana, y los mulatos eran pues los hijos de los negros que se habían casado con las incas, ¿no? Con las collas, ¿no? En este caso, sí, las mujeres, ¿no? Y entonces los hijos de ellos venían a ser los mulatos. Y los más sacrificados aquí eran estos dos, pues tanto los indios como los esclavos, que los españoles aprovechaban haciéndolos trabajar y llevarse nuestros productos a su país. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? A ver qué dice Ricardo y Yari, Areli. A ver, pregunten si tienen alguna duda. Todas esas cosas
Ah, ya, muy bien, buena tu pregunta. A ver, todos los minerales, todos nuestros productos, ¿cómo se lo llevaban? Ah, ellos utilizaron las embarcaciones, pues. Recuerda que cuando llegaron los invasores, los socios de la conquista, ellos vinieron en unos barcos tremendos. Y obviamente que aquí, ¿no? Los españoles también utilizaron estos medios, los barcos, para que todos los productos que sacaban de nuestro territorio se lo lleven, ¿no? Y estos eran pues trasladados hacia su país. Ujú, muy bien. Diego, ¿alguna pregunta más? Sí, Miss, tengo una pregunta. A ver, mi amor. ¿qué pasaría si los españoles nunca invadieran No el hubieran territorio? invadido. Ah, bueno, buena Invadieran. tu pregunta. Uno, quizás todavía hubiéramos seguido, a ver, quizás uno de ellos seguiríamos hablando el quechua, por ejemplo, ¿no? Seguiríamos teniendo riquezas, ¿no? ¿Ya? No hubiéramos sido esclavos de los españoles. Ah, ¿te das cuenta? ¿No? Prácticamente cuando llegaron ellos nos trajeron muchas cosas, ¿no? Y desgracias, más desgracias que beneficios, ¿ok? Ujú. Y es más, no tendríamos la religión católica también. Recuerden que ellos nos trajeron esta religión. Y sobre todo, pero no solamente también lo malo, ¿no? Aunque en su gran mayoría fue cosas negativas. Pero otros beneficios también que nos trajeron fue de que... ¿Por qué? Pero creo que se equivocó. Se llama Felipe, el traductor era. Ah, Felipillo Decía- era, ¿no? Ah, No, Miss correcto. Felipillo dice que había traicionado y quería mandar a su mano Huáscar. Sí, ahí también hay una historia, ¿no? Porque es que prácticamente a este Inca Camila también los españoles lo tomaron como prisionero y, ¿no? Y se lo llevaron pues para que pueda aprender el castellano. Ujú. ¿Y era Ese nombre. Felipillo o Felipe? Era Felipe, pero ahí le decían Felipillo. Y inclusive los españoles le cambiaron de nombre. No tuvo este nombre, ¿no? Ellos lo pusieron otro nombre. Lo bautizaron con este otro nombre. Ahorita voy a averiguar a ver aquí, ¿ya? Ok, Camila. Bien, vamos poniendo entonces como título el virreinato en el Perú. ¿Ya? Miss, lo que me ¿Ya? da más risa es que es Felipillo. Me da más risa eso, Felipillo. No sé qué fuera de este tamaño cuando dices eso. Felipillo. Ok. Otro dato importante y me olvidaba mencionarles, miren, cuando llegaron los españoles, acá nos mencionan, ¿no? En el año 1543, ¿no? Y recuerden que en la clase anterior les dije en 1542 fueron quienes llegaron a invadir los socios de la invasión, ¿ya? Aquí ya los españoles llegan a establecer. Pregunta, Misita, usted como dijo que los españoles invadieron Chile, esas cosas, ¿tampoco no hicieron el virreinato con otros Sí, países? también hicieron el virreinato e implantaron su manera de gobernar en Ok, esos países. Misita, después del virreinato vamos a hacer esto, la La independencia, ¿no? independencia, correcto. Ujú. Ok, me dejo entender, ¿no? ¿Me han entendido esa parte? ¿Sí? Hoy nadie me contesta. Bueno, supongo que sí, ¿ya? Ahora sí, pueden copiar, por favor. Sí, Miss, sí le entendimos. Ah, ya, ok, Camilita, gracias, mi amor.